Conocido también como el Triángulo del Diablo y el Limbo de los Perdidos, es un lugar en el que se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. Asimismo, se han producido numerosos reportes de ovnis e incluso hay quienes creen que el lugar puede ser una puerta dimensional. Varias explicaciones se han surgido para dar cuenta del misterio, pasando por abducciones extraterrestres o artefactos de la desaparecida Atlántida, hasta otras con bases científicas como la teoría de las burbujas de metano. No obstante, a pesar de que en casi todos los casos pueden ser científicamente explicables en la actualidad, existen algunos relatos que podrían catalogarse como misterios indescifrables que mantienen viva la leyenda del llamado Triángulo de las Bermudas. Esta célebre área del Atlántico está situada en 3 puntos geográficos importantes: las Islas de las Bermudas, Puerto Rico y Florida. Mide aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados y es la resultante de unir dichos puntos geográficos a través de las líneas imaginarias. La primera persona en hacer una mención documentada fue E. B. W. Jones, un periodista de la Associated Press, quien en 1951 habló de lo que era para él misteriosas desapariciones de barcos en una zona de las Bahamas a la que bautizó como Triángulo del Diablo. Luego, en 1952, George Sand reafirmó en la revista esotérica Destino la cuestión de las desapariciones y planteó una forma para la zona al hablar de un triángulo cuyos vértices está situado en Florida, Bermudas y Puerto Rico. No obstante, el inventor del término fue el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, quien en la pulp magazine Argosy habló de las desapariciones en un artículo publicado en 1964 titulado El mortal triángulo de las Bermudas. Asimismo, dentro del libro Invisible Horizons: The True Mystery of the Sea, publicado en 1965, Gaddis incluyó un capítulo titulado El mortal triángulo de las Bermudas. De allí que en general sea a él que se le considere el creador del afamado triángulo. No fue sin embargo Gaddis quien llegó a convertir el asunto en un mito, sino Charles Berlitz, escritor de ciencia ficción que en 1974 escribió el bestseller El Triángulo de las Bermudas. Un libro que vendió alrededor de 20 millones de ejemplares y en el cual recopiló casos de desapariciones, a veces manipulados y mal presentados, y copió bastante textos de Gaddis. Algunas de las teorías que podrían explicar el misterio del Triángulo de las Bermudas rozan la ciencia ficción, y aunque explican casi en su totalidad los casos de desapariciones, pertenecen más al campo de las leyendas que a la investigación. Hay quienes dicen que en el triángulo podría haber un agujero de gusano, una singularidad en el tejido espacio-temporal en virtud de la cual los barcos y aviones desaparecidos podrían haber sido transportados a otro universo. También se ha sugerido que el triángulo podría estar funcionando como una estación de extraterrestres en la cual gente, barcos y aviones desaparecidos serían secuestrados con el fin de ser estudiados o quizás, al menos en ciertos casos, con el fin de ser salvados de un holocausto. Sumado a estas teorías, tenemos también aquellas que según la cual monstruos marinos del tipo Kraken serían los responsables de tanto barco hundido. Para finalizar con las teorías sobrenaturales, está la teoría que fue en gran parte catapultada por el psíquico Edgar Cayce, el cual fue un gran defensor de la existencia de la Atlántida y decía poseer capacidades premonitorias y de comunicación con los muertos. Entre ellos, algunos que según él se identificaron como reencarnaciones de los antiguos atlantes. Dicho lo anterior, Cayce creía que los atlantes poseían una tecnología que, entre otras cosas, incluía unos poderosos cristales de fuego que eran usados para obtener energía. Cayce decía que el uso de esos cristales se salió de control y terminó siendo la causa del hundimiento de la Atlántida. Hasta ahora siguen activos, aunque de forma intermitente y en menor grado. Así, los campos de energías emitidos por dichos cristales interferirían con el funcionamiento de los barcos y aviones. Sin embargo, fuera de todas estas teorías, la más factible y científicamente comprobable es la de las burbujas de metano. Según esta última explicación científica, el hundimiento de barcos y aviones se debería, al menos en un gran porcentaje de los casos, a la presencia de hidratos de metanos producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales.
Así, según las investigaciones, las burbujas de metano crecerían en progresión geométrica a medida que ascienden a la superficie, siendo que, al llegar hasta la superficie, originarían áreas espumosas en que, debido a cuestiones de turbulencias originadas en diferentes densidades, los barcos perderían sus propiedades de flotabilidad y se hundirían de forma demasiado rápida como para posibilitar el escape de los pasajeros. Pero los alcances de la teoría no acaban allí, ya que dichas burbujas, en caso de poseer el tamaño y la densidad suficiente, cruzarían la superficie del agua, y en caso de que algún avión llegase a cruzar con su radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores o simplemente un cese del funcionamiento de los mismos, dando como resultado la precipitación inmediata de la nave. Sin embargo, hay casos en donde las explicaciones científicas no bastan, casos en los cuales las embarcaciones han aparecido intactas pero sin tripulación. Incluso en uno de estos casos se encontró vivo un perro como único testigo de lo sucedido. Y entonces, ¿cómo pudo haber sido el gas metano? De haberlo sido, las embarcaciones no habrían aparecido sin tripulación, sino que simplemente se habrían hundido. El caso de Ellen Austin. Un año y pico después de la desaparición del Atlanta, el 20 de agosto de 1881, los marineros del buque Ellen Austin vieron que, a lo lejos, una goleta iba aparentemente a la deriva. El capitán ordenó el abordaje y descubrieron que la tripulación había desaparecido misteriosamente, pues el barco estaba intacto e incluso se conservaba completo y en buen estado una gran cantidad de madera en la bodega. ¿Acaso fueron víctimas de un abordaje? No, ya que no había rastros de violencia. Así, el capitán mandó a un puñado de su tripulación que se fuera a la goleta y que la goleta navegase junto al Ellen Austin. Tiempo después, la goleta se perdió de vista, y cuando fueron a buscarla y a abordarla, la tripulación había desaparecido y el barco seguía intacto. Preocupado, el capitán volvió a ordenar que abordaran la goleta, pero esta vez bajo la consigna de que la goleta no debía apartarse en absoluto del Ellen Austin. No obstante, sucedió que tiempo después, mientras navegaban juntos ambos barcos, cayó una llovizna. Se formó un banco de niebla y la goleta desapareció en la niebla junto a los hombres que el capitán mandó. Nunca más hallaron la goleta o a sus ocupantes. El Rosalie. El Rosalie, barco francés que desapareció en 1840 yendo de La Habana a Europa. Se lo encontró en el Triángulo con la carga intacta, navegando normalmente con las velas desplegadas, pero con toda la tripulación desaparecida. El Freya. El Freya, un gran buque alemán que, tras salir de Mansilla, Cuba, desapareció un 4 de octubre de 1902 y fue encontrado ese mismo mes cerca de donde habían salido, aunque esta vez sin su tripulación. El Rubicón. El Rubicón fue un carguero cubano que desapareció un 22 de octubre de 1944 en el Triángulo de las Bermudas. Posteriormente, la Guardia Costera de Estados Unidos lo halló frente a las costas de Florida sin ningún tripulante humano a bordo. Más misteriosamente, solo había un perro. El Triángulo de las Bermudas es en la actualidad una zona muy transitada. Cuestión está que en parte explicaría por qué hay más accidentes en estas áreas que en otras. Asimismo, en los últimos años se han disminuido los reportes de desapariciones, los cuales, sumados al aumento del tráfico aéreo de la zona y a las teorías de las burbujas de metano, ha terminado por menoscabar en mucho el velo de los misterios que envolvía la leyenda. A pesar de todo, habrá quien esté dispuesto a creer siempre en ovnis, portales dimensionales o artefactos de la Atlántida que influyen desde el fondo del mar. Y ciertamente hay unos cuantos casos que no se consiguen solucionar. Quizás los menos escépticos pueden tener un tanto de razón o simplemente la ciencia aún no ha avanzado lo suficiente como para descubrir y comprender ciertos fenómenos. ¿Y ustedes qué creen? Para ustedes, ¿cuál es la explicación más factible sobre lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas? No se olviden de dejarme su teoría en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook y mi Instagram estarán en la descripción del video. Agrégame si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones acerca de los videos que subiré y en Instagram estoy actualizando todo el contenido de mi canal. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Mi nombre es Don T y les deseo muy buenas noches.